Muy buenos días, jóvenes, aquí compartiendo un tema más de física. Este tema es bien corto, esta sección es bien corto del capítulo número 27. Es la primera etapa, creo que esta tiene 4 subtemas ahí, en la cual vamos a ver ahorita en esta semana lo que corresponde a corriente y resistores. Recordar que cuando hablamos de corriente y resistencia, pues el objetivo de esto es que usted pueda ir manipulando, manejando y aplicando estas fórmulas para poder determinar la corriente y la resistencia que pasa a través de un circuito eléctrico. Una vez que usted pueda aplicar estas fórmulas en problemas cotidianos, usted las va a poder poner en práctica en el capítulo número 28, donde estamos hablando de circuitos conectados en serie y en paralelo. Así que para allá vamos, es importante que usted las logre saber aplicar. Entonces, en el problema 27.2, que es lo que vamos a resolver el día de hoy, 3 problemitas, vamos a hacer uso de estas 2 formulitas que aparecen en la parte preliminar de lo que es el capítulo 27. Esta formulita, carga es igual a corriente por tiempo, y R, que es resistencia, es igual a caída de potencial o potencial eléctrico entre la corriente. Esta fórmula representa la ley de Ohm, ¿verdad? En honor al científico. En este caso, pues, el problema 27.2 nos dice lo siguiente. Si 600 coulomb de carga pasan por un punto dado en 3 segundos, ¿cuál es la corriente eléctrica en amperes? En este caso, tenemos que los datos de este problema representan una carga de 600 coulomb, que aquí me lo manifiesta, y el tiempo 3 segundos. ¿Qué nos piden? Bueno, ahí nos dice cuál es la corriente, que es la letra I. Estos problemas, como ven ustedes, la aplicación de esa fórmula es bien sencillo, ya que tengo las 3 variables a manipular: carga, tiempo y corriente, que la fórmula número 1 me establece la alternativa correcta para poder emplearla. Una vez que ya tengo la fórmula idónea, vengo, la escribo y voy a despejar si es necesario para la variable indicada. Esa variable indicada sabemos que es I, que es corriente. No está despejada, pero el despejarla para nosotros no es un problema, porque la I está acompañada de la T, que está multiplicando, pasa a dividir a la Q. Entonces, ya dado vuelta la formulita, nos queda que la corriente es igual a carga sobre tiempo. Sustituimos los valores correspondientes. Corriente es igual a 600 entre 3, que es el tiempo, y la división de eso nos da 200. Recuerde, la unidad de corrientes, que espero yo que usted ya haya leído la primera sección, la unidad de corrientes es amperes, la unidad de resistencia es ohm, la de caída de potencial o potencial eléctrica es voltios, la de carga coulomb, corriente amperes, vuelvo a repetir, y el tiempo es segundos. Hay que manejar bien las unidades. Acá, esa sería todo, y no olvide responder textualmente a la pregunta que le habían hecho al principio. Como ven, es bastante práctico, fácil a la vez. Problema 27.6. Encontrado en el libro de Tippens, nos dice: encuentre la resistencia de un rheostato si la caída de potencial es de 48 voltios y la corriente es de 4 amperios. En este caso, sacamos los datos y nos dice que la caída de potencial es de 48 voltios, nos dan la caída de potencial o el potencial eléctrico, V, voltaje en otras palabras, 48 voltios, la corriente nos dice que son 4 amperios, y la resistencia es la que nos pregunta. Encuentre la resistencia, R. La fórmula que vamos a utilizar empleando estas 3 variables, nos vamos a las 2 únicas fórmulas allá, y sabemos que la que representa o la que compara o coteja a usted estas 3 variables con las 2 de arriba es la fórmula número 2 que aquí tengo. Entonces vengo yo, le escribo R es igual a V sobre I, y aquí no hay necesidad de despejar porque ya está despejado, así que solamente sustituimos el voltaje y la corriente, y al final se dividen y nos queda un número valorado en 12, valga la redundancia. Y mire, fácil, práctico, como le decía. Nada de qué preocuparse en estos primeros 9 problemas. Usted creo que va a tener la capacidad de poder resolver el resto de los que no haya resuelto acá en este video. Vámonos al problema 27.9, que es el otro parámetro, el fin de esta primera sección, en el cual nos preguntan cuánta FEM, si recordamos cuando vimos allá capacitancias de circuitos conectados en serie y en paralelo, habíamos ondado de que FEM era la fuente electromotriz, o sea, el aparato
o la fuente que está proporcionando la energía a todo un circuito. En otras palabras, cuando nos pregunten cuánta FEN es el voltaje. En otras palabras, también podríamos decir la caída de potencial o el potencial eléctrico suministrado a ese circuito. Entonces ya sabemos que FEN es lo mismo que voltaje. Entonces dice, ¿cuánta FEN se requiere para que pasen 60 miliamperios? Esa M minúscula es el prefijo mili. 60 miliamperios a través de una resistencia de 20 kiloohmios. Si se aplica esa misma FEN, dice, a una resistencia de 300 ohmios, ¿cuál será la nueva corriente? Este problema está dividido en dos etapas y es por eso que lo llamé inciso A, inciso B. El primer inciso voy a responder a la primera pregunta, que los datos llegan hasta aquí. Lo demás no le voy a poner, no voy a valorar nada después de este signo de interrogación. Mis datos van a estar del signo de interrogación del primero hacia arriba. Entonces me dan miliamperios, eso es corriente. Entonces yo indico corriente, 60 miliamperios. Luego veo que me aparece convirtiendo la corriente en amperios de 60 miliamperios. Decimos que un amperio tiene 1000 miliamperios, dividimos 60 entre 1000 y les queda 0.06 amperios. Lo mismo estos 20 kiloohmios, la unidad es ohmios, y sabemos que un kiloohmio, todo lo que tiene que ver con kilo representa 1000, entonces un kiloohmio equivale a 1000 ohmios. Hacemos la operación respectiva y nos va a quedar 20.000 ohmios. Una vez hecho las conversiones aquí, la pregunta era cuánta FEN, o sea, cuánto voltaje, o sea, la V es la que me están preguntando. Busco la fórmula que me relacione estas tres variables y creo que es la número 2 que tengo allá indicada en las formulitas. R es igual a V sobre I, R es igual a V sobre I, y como es la V que me están pidiendo, despejo, la I está dividiendo, pasa a multiplicar con la R, entonces me queda RI o IR, es lo mismo, producto, el orden de los factores no altera el producto. Entonces decimos que R, que era 20.000 en los datos, por la corriente que es 0.06, nos va a dar 1200 voltios. Esa es la fuente motriz, entonces, electromotriz, que está pasando a través de ese circuito, 1200 voltios. Ahora, este voltaje lo voy a utilizar porque en la segunda pregunta me dice, si se aplica esa misma FEN, la FEN me estamos refiriendo al voltaje, ese va a ser un dato para mi segunda pregunta, 1200 voltios. Si se aplica esa misma FEN a una resistencia de 300 ohmios, que sería una resistencia 300, ¿cuál será la nueva corriente? O sea que nos están preguntando por la corriente. La fórmula que relaciona estas tres variables, vuelvo y repito, es la misma, R es igual a V sobre I, pero esta vez voy a despejar para I, intercambiando la R con la I, queda despejado, así que la I, que es corriente, va a ser voltaje entre R, resistencia, que sería 1200 entre 300, dividimos y nos queda 4 amperes. Y eso, como ven ustedes jóvenes, es la solución a esos tres problemas en los cuales usted tiene que resolver el resto del 27.1 al 27.9. Espero que esto les sirva para que puedan tomarlo como referencia y así resolver los problemas que faltan. Nos vemos y recuerden, quedarnos en casa es la mejor alternativa que tenemos.